conocemos. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema de liderar, qué es liderazgo, qué es crisis, por qué y demás. Y yo arranco, primero siempre me gusta arrancar con, bueno, nada más que se pueda arrancar, aquí está, con entender dónde estamos en estos momentos. En estos momentos entendemos que hay una crisis, que vemos imágenes, que seguimos viendo cosas, y bueno, en algunos escenarios de Latinoamérica estas no han parado. Es decir, ya nos vamos acostumbrando a ver esos sistemas de caos, esos sistemas de crisis. Vemos que es algo que aparentemente no nos iba a llegar, pero nos está llegando y cada vez va más y ya afectó a todo el mundo. Y luego vemos que los líderes que se supone que deberían de estar para ayudarnos, pues no son líderes que soportan las expectativas que tenemos. Y bueno, pues que esto empieza a convertirse de una crisis sanitaria a una crisis social, a una crisis económica y por ahí, y una va derivando de otras, ¿no? Entonces, para poder entender estos temas, a veces no podemos irnos directo no podemos irnos directo al contexto de qué es líder y cómo le hago, ¿no? Sino hay que entender un poco más atrás, ¿no? Entonces, vamos a entender primero qué es una crisis, porque aunque todos queremos saber, hay veces que es bueno recordarlo. Una crisis, en principio, la describen como una situación mala o difícil. ¡Wow! Sí, es cierto. O sea, crisis igual a algo malo o algo difícil, algo retador. Pero es interesante, empieza a decir difícil, retador. Pero las crisis también pueden traer oportunidades y ya lo veremos. Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de algo. O sea, peligro, peligro, amenaza. Crisis igual peligro. Algo malo, algo difícil. Es la relación que le vamos dando y estamos en lo cierto. Y dice, este está interesante, es un cambio profundo y de consecuencias importantes, ¿sí? De una situación o de la manera en que es percibida. Esto para mí es clave. Muchas veces la crisis la hacemos más grande nosotros por la manera en que la percibimos. Y yo siempre uso este ejemplo. En las crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden Kleenex. Se vale llorar, pero también se vale ver la oportunidad y entonces ser de los que tomamos ventaja de esto. A nadie nos gusta la crisis, a nadie nos gustan estas situaciones, pero si la tenemos, hay que ver de qué tipo de personas queremos ser y de qué manera la estamos percibiendo. Por eso es importante entender de dónde viene, porque desde ahí viene el liderazgo, desde cómo yo voy a entender e internalizar lo que está sucediendo, cómo lo percibo, me paralizo o actúo, y vamos a entender eso mejor. Una crisis se vuelve más complicada porque genera una palabra, que es incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Nuevamente, vamos a entender. Es la situación desconocida. El qué pasará. ¿Cuándo acaba esta pandemia? ¿Cuándo acaba esta situación económica? ¿Cuándo acaba esto? ¿Cuándo acaba esta crisis y cómo va a acabar? Entonces también tengo que entender, y si se fijan, esto es un poco preguntas que nos tenemos que hacer nosotros y que queremos que alguien más las conteste. Esa es la incertidumbre, que no tenemos control de lo que sucede, ¿sí? Es una sensación de inseguridad, de temor, de titubeo, que muchas veces hace que nos paralicemos. Ya se va apareciendo otra cosa, ¿no? A otra definición. Temor. ¿Cuál es el sinónimo de temor? La incertidumbre nos genera eso. El no tener control y no saber qué va a pasar nos genera esa incertidumbre. Pero para bien o para mal, la incertidumbre siempre está presente en nuestra vida y todo depende del tamaño de la percepción que tengamos de ella. Entonces nosotros hicimos una encuesta muy rápida, tiempo atrás, para decir, oye, ¿qué es lo que sientes ahora? ¿Qué emoción, qué sensación tienes en estos momentos? Y les dimos una lista de 10 elementos. ¿Y cuál creen que salió? ¿Cuál creen que ganó? Miedo, temor. ¿Qué genera la incertidumbre? Hace sentido, crisis, incertidumbre, miedo, temor, tengo miedo, no sé qué va a pasar. Y la segunda fue preocupación, que va muy de la mano, ¿no? Algo que no ha sucedido, pero que creo que puede suceder. Entonces empiezo a hacer mis historias. Eso es lo que está pasando por mi cabeza, crisis, incertidumbre, miedo, preocupación. ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Sí? O sea, y ahorita vamos a hablar de liderazgo, pero antes de entrar en liderazgo tengo que entender qué pasa dentro de mí. Y entonces a mí me gusta nuevamente ir a lo básico para entender qué es el miedo. El miedo es una emoción, todos sabemos, que se caracteriza por una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro. Hablamos peligro, riesgo, me da miedo.
esa incertidumbre, cómo todo se va conectando. 3 palabras claves que es importante que conozcamos: miedo, incertidumbre, crisis, en el orden que quieran, porque si yo las entiendo es más fácil poder trabajarlas. Y en las situaciones difíciles, en las situaciones de incertidumbre, esto viene y tengo que conocerlo. ¿Por qué? Vean esto. Bueno, aquí está. Dice, la forma de enfrentar el miedo no es huyendo, no es evitándolo. Si huimos de él, solo le damos más fuerza. Yo no puedo evitar eso que me da miedo. Lo tengo que enfrentar. Lo tengo que entender, que convivir con él. Y luego lo voy a ir derrotando, porque si lo voy evitando se me va acumulando. Evitar no es solucionar. Y a veces el no querer entender lo que pasa y el hacerme que no sé lo que pasa y meterme en una realidad paralela no me sirve de nada. Eso es un autoengaño. Entonces, como líder tengo que entender, si yo quiero ser líder, y ahorita vamos a ver qué es liderazgo, qué es generar influencia en otros, básicamente, yo tengo que predicar con el ejemplo. Yo tengo que mostrar que sé qué es lo que está pasando y que sé para dónde vamos, si no, pues a dónde nos van a llevar. Entonces hay que entender esta parte, el miedo no se evita, se enfrenta. Y la única forma de vencerlo, dice, es confrontándolo conscientemente para evitar que crezca y eventualmente va desapareciendo. Porque el miedo está adentro y mientras menos conozca de él, más me va a atacar. Entonces, importante, ¿cómo lideramos en tiempos difíciles? ¿Cómo lideramos en crisis? Entendiendo qué está pasando, entendiendo qué me genera miedo. Y entonces enfrentándolo, y cuando nos damos cuenta y lo enfrentamos, nos damos cuenta de que no es tan grave el tema, o de que es grave, pero estoy buscando soluciones. Y entonces es más fácil poder lidiar con ello. Ni se evita, ni nada más se enfrenta autoengañándonos de que yo sí sé, cuando no hacemos un enfrentamiento consciente. Tranquilo, claro, esto no es solo de emocionalidad. Hay que poner también razón en esto, ¿sí? Entonces, ya entendimos estas palabras y ya entendimos qué significan, y lo más importante, miedo lo enfrento, ¿cómo? Confrontándolo, conscientemente, ¿sí? Esto tal vez muchos creemos saberlo, pero nadie nos lo dice a veces, y no estamos aquí, no hay una varita mágica que nos va a ayudar a entender y pum, a partir de mañana ya no tienen miedo. No existe, depende de nosotros. ¿Ok? Uy, perdón, algo hice aquí. Perdón, ahí estamos. ¿Están viendo la pantalla todavía? Ok. Bueno. No, pero hay un elemento clave. Por favor, si algo falla, me avisas, Mabe, o alguna de pantalla, se fue la pantalla, Héctor. ¿Ya no están viendo la pantalla? No. Ah, ok, perfecto, gracias. Es que algo por aquí, pero ahorita la vuelvo a compartir. Con mucho gusto. Pum, share screen. Algo hicimos. Aquí está. Ok, ahora sí. Ya regresó, nos vamos. Ok, hay un elemento aquí que nos va a ayudar a enfrentar el miedo, y es importante, porque los buenos líderes tienen esto, tienen el valor, que también es sinónimo de coraje. Mucha gente lo usa, tiene ese coraje de entender, venga, tengo que seguir adelante. Ustedes ven una mamá cuando no tienen para comer, ¿de dónde saca ese valor y ese coraje para ir a hacer lo que sea necesario para poder atender a sus hijos, a su familia? Muchos de nosotros que nos hemos visto en situaciones difíciles y que tenemos que ir con coraje a enfrentar esa situación. A veces los hijos o la familia es el mayor motor para esto, pero no siempre tiene que ser así. Podemos anticipar. Si atacamos antes un miedo, un temor, va a ser más fácil manejarlo que si lo enfrentamos cuando dejamos que avance. ¿Y qué es el coraje? Nuevamente, y me voy a estas definiciones porque creo que son las que nos hacen pensar. El valor es la cualidad humana que se define como fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad que desarrollamos como personas para superar ciertos impedimentos, para enfrentar el miedo. ¿Sí? Dice, por otro lado, es la virtud para combatir el miedo. La virtud para combatir el miedo y conllevar una sana presencia ante nuestros temores. Piénsele un poco. O sea, a veces nada más conocer esto ya nos ayuda a entender cómo lidiar con las situaciones que nos generan miedo, temor, preocupación.
Es el coraje lo que nos va a ayudar. Y vean esto, lo que dice la valentía, la diferencia entre valentía y coraje es que la valentía es hacer algo peligroso, sin pensar, y el coraje es caminar hacia el peligro a sabiendas de los riesgos. Por eso a mí me gusta usar más el coraje que valor, pero no importa, esto es un diferencial, porque muchas veces me preguntaban, oye, pero ¿cuál es la diferencia? Es esta, a final de cuentas es esa fuerza de voluntad que necesitamos para enfrentar lo que estamos viviendo. Es ese sentido de conciencia, es generar conciencia de lo que está pasando, y ahí es donde inicia el liderazgo, ahí, porque ninguna característica de líder me va a ayudar si yo no entiendo qué está pasando. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Se entiende? Son meros temas de conceptos. Y entonces aquí viene el tema de que muchas veces también se habla de que un líder para enfrentar la crisis tiene que ser resiliente. Y les puse un slide muy rápido para entender que la resiliencia es una palabra que viene de la física y es la capacidad que tienen ciertos materiales para recobrar su forma original después de ser sometidos a presión. Es interesante, lo sometes a presión como el acero, lo metes al calor y que sale un acero fortalecido para hacer una espada. Es decir, el calor, esa presión lo ayudó a fortalecer. Eso es resiliencia. Para los que hablan de este tema, es algo muy breve, pero para también entender que este coraje, este valor y esta situación de vivir una crisis nos fortalece, y eso es a lo que se le llama resiliencia. Es esa capacidad que tenemos para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas. ¿Sí? Pero resiliencia no es resistir, no es evitar. Por favor, es bien importante. No es resistir. El que resiste se llama resistencia. El evitar, pues se llama cobarde, creo yo. El que evita. Resiliencia no es ni resistir ni evitar, ¿sí? Sino fortalecerme de esta situación. Y aquí les comparto muy rápido los aspectos claves de la resiliencia son: es resistente a la destrucción, o sea, sí aguanta, desarrolla capacidades positivas, o sea, se le ve siempre la oportunidad. La resiliencia, o la gente resiliente ve siempre la oportunidad. Y no es algo con lo que se nace necesariamente, o sea, sí hay cierta gente que tiende a ser más resiliente, pero también se desarrolla practicándolo. O sea, es algo que sí se puede desarrollar. Y no evita la vulnerabilidad, sino, o sea, no nos hace invulnerables, no todos somos vulnerables, pero sí desarrollo la actitud correcta que me va a ayudar a enfrentar. O sea, qué actitud, qué mentalidad tengo, y lo vamos a ver un poco adelante con más detalle. Sí, y aquí les pongo un ejemplo de una persona resiliente. No, perdón, aquí quiero decir, quiero complementar con algunos pensamientos de gente en cuanto a cómo manejar este tema de crisis. Dice, crisis es la mejor bendición porque sacude a las personas o tiende a agitar a las personas para traer progresos. A veces estas crisis son las que van fortaleciendo y nos van haciendo mejores personas. Eso es lo que pensaba alguien como Albert Einstein. John F. Kennedy dice que los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis, una que significa peligro y otra oportunidad, lo que conversábamos al principio de la charla. Entonces, lo importante en una crisis es tomar conciencia del peligro, pero reconocer también la oportunidad. Lloramos o vendemos Kleenex, ¿no? Y luego aquí algo interesante que me gusta, decía por ahí Buda, que ante cualquier crisis hay tres temas. Primero, toda crisis trae una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza de vida. Y creo que es importante ver esto. A veces ver un poquito de luz al final del túnel nos ayuda, no quedarnos siempre en el tema que nos preocupa. Y la idea es ir pensando en esto. ¿Sí? Ok. Posteriormente vamos a entender entonces personas resilientes. Nick Jukovic, no sé si ustedes han escuchado de él, si no los invito a que busquen, tiene películas, tiene conferencias. Es una persona que nace sin brazos, sin piernas, y es todo un personaje. Y para mí es el mejor ejemplo de resiliencia. Y yo les pongo aquí las características, no se las voy a decir para que las vean, de lo que es una persona resiliente, un líder capaz de enfrentar estas crisis, estas situaciones, estas incertidumbres. Es bien interesante porque vean cómo empieza con autoestima, autorreflexión, autonomía, o sea, es de nosotros, es interno a pesar de las circunstancias. Proactividad, o sea, todo depende de nosotros, no hay factores fuertes externos. Y si vamos aquí
Hay otro tema que me llama la atención, que es el bienestar colectivo, que es la generosidad. No me preocupo solo por mí, no soy egoísta. Y soy autocrítico, que es parte de la autorreflexión. Este es un líder que puede enfrentar crisis. Yo les invito, si no lo conocen, que vean conferencias de Nick. Es la verdad bastante motivador. Y véanlo, no para por nada. Y nosotros a veces nos quejamos de ciertas situaciones cuando estamos, afortunadamente, más completos en lo físico, pero a veces nuestro problema es lo mental. Y la idea de esta conversación es reflexionar al respecto. Y entonces, aquí me voy muy rápido. Ahora sí vamos a ver el contexto de liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Y una definición muy fácil. Es la habilidad que tenemos para influir en las personas, la forma de ser, de actuar de las personas, ¿sí? Haciendo que este trabaje, aquí dice, con entusiasmo para el logro de metas. Pero si queremos resumirlo y nada más vemos las palabras que están en negritas, es la habilidad de influir en las personas para el logro de metas, idealmente positivas, porque hay liderazgos negativos. Pero al final de cuentas no dejan de ser líderes. Nosotros queremos ser líderes positivos, pero hay líderes negativos que influencian para el mal a las personas. Entonces, si yo genero influencia en una persona, soy líder. Si soy papá, soy líder. Si soy hermano mayor, tengo influencia en mis hermanos menores, soy líder. Si tengo una gente a mi cargo, soy líder, me guste o no, porque genero influencia en las personas. Y no me puedo librar de esa responsabilidad, ¿cierto? Y a veces no lo sabemos, no lo entendemos. Yo no pedí ser el hermano mayor o el hermano que se quedó. No, nos toca. Muchas veces las situaciones nos obligan a ser líderes. ¿Cómo somos como líderes? Eso depende de nosotros. Pero es esa habilidad que tenemos para influir en otros. ¿Ok? Y bueno, aquí hablo un poco de la parte organizacional, que es lo mismo la habilidad que tiene un líder en los procesos para los colaboradores. Ya no solo en la gente, sino en los procesos y lo que está alrededor de una organización para influir en las personas. Es lo mismo, nada más que aquí intervienen todos los aspectos organizacionales, que son sobre todo procesos, procedimientos y las cosas que están dentro de una organización, para aquellos que sean líderes en una empresa. Pero si yo entiendo la primera definición, puedo entender que líder es cuando genero influencia en cualquier persona. Así de simple, no hay que buscar 20 definiciones. ¿Ok? Entonces, lo que sí es importante es ver, de una lista de 20 características, yo he estudiado y he visto que hay 4 que hacen ese 80%, esa ley de Pareto. Hay 4 características que yo he identificado en los cientos de líderes que he estudiado de todas partes del mundo, asiáticos, europeos, americanos, latinoamericanos, hispanoamericanos. He tenido jefes de todos lados, he tenido coaches de todos lados y he tenido la oportunidad de estudiar a varios líderes. Y hay 4 características que veo que se repiten en los mejores que yo he encontrado. No significan las únicas, pero estas 4 hacen el 80-20. La primera característica es que es gente que se conoce. Gente que le llaman en otro lado, es muy maduro. Maduro es autoconocimiento. Conozco mis fortalezas y mis oportunidades, conozco quién soy, qué hago bien y qué no hago bien. Y no me duele reconocer lo que no hago bien, pero al reconocerlo lo trabajo. Yo soy impaciente, muy impaciente, y a veces pongo nervioso a la gente. Yo sé que soy impaciente y sé que tengo que tranquilizarme. Sé que mi impaciencia me puede llevar a ser un poco arrogante por mi ansiedad. Lo entiendo y lo trato de manejar. ¿Esto lo elimina? No, pero me ayuda a controlar. Pero por otro lado sé que puedo ser buen comunicador. Entonces sé que tengo que usar adecuadamente mis palabras y mi forma de comunicar para poder hacer las cosas. Entonces potencializo mis fortalezas y neutralizo mis debilidades. Y es una manera de poder ser mejor líder, mejor persona. Pero si yo no me conozco, ¿cómo voy a mejorar? Si alguien me dice, oye, Héctor, eres muy impaciente. No, yo no, tú te la crees. No, oye, Héctor, eres orgulloso, eres soberbio. No, si nos ponemos a la defensiva, no voy a crecer. Entonces, los buenos líderes tienen esto como un elemento crítico, se autoconocen. Si quieren saber cómo hacer esto, muy fácil, hagan preguntas a la gente que quieren. Oye, ¿qué hago bien? Oye, ¿qué no hago tan bien? ¿Qué debería comenzar a hacer? Y verán que van a obtener retroalimentación, pero no se pongan a la defensiva, no sirve. Si me dicen es que a veces eres impaciente y yo me defiendo el punto, entonces no sirve la retroalimentación. Hay que saber escuchar, ¿ok? Muy bien. Otro aspecto, son emocionalmente inteligentes, son emotivos pero controlan.
Si yo sé que tengo temperamento o mecha corta, como dicen, o muy rápido, me enojo, evito esos temas. Si yo sé que me enojo rápido, respiro y me salgo de las situaciones que me generen el enojo. Si sé que soy una persona más depresiva y que me pongo triste o alguna emoción, yo evito esa situación y aprendo cómo puedo neutralizarlas. Sí, a veces con un simple grito a solas baja la ira. A veces con pensar en algo alegre sube la autoestima cuando estoy triste. ¿Sí? A veces la euforia es bueno manifestarla y compartirla. Estoy muy contento porque cualquier situación lo manifiesto también. ¿Sí? Entonces es importante saber qué me afecta de la emocionalidad. Hay 4 emociones, pero la vimos: la ira, la tristeza, la euforia, y por ahí me falta una, es la euforia, la tristeza. Ay, se me fue ahorita perdón, me bloqueé aquí. Me falta una. Arely, si estás por ahí me coacheas. Pero es importante entender cómo, y el miedo, perdón, lo acabo de decir, el más importante, y ahí está el miedo, que es lo que vimos. Y cada una tiene sus características para poder neutralizarla. Entonces, si yo reconozco que soy una persona que vive más en el miedo, en la tristeza, en la euforia o en el enojo, pues trato de ver cómo lo neutralizo. ¿Ok? Entonces, ser emocionalmente inteligente ayuda mucho. Es esa gente que se autoconoce y luego sabe cómo manejar sus emociones. Son 2 características importantes de lo de... La tercera, tiene la capacidad de comunicarse. Pero comunicarse no solo es decir, sino también escuchar. Hay gente que habla poco, no es hablar mucho. Habla poco, pero sabe comunicarse, sabe entender, sabe escuchar, sabe preguntar. Y es como se establece la comunicación. La comunicación no es un monólogo de un lado nada más para el otro, de jefe para el subordinado o de líder para el liderado. No, sino en doble sentido. ¿Ok? Entonces es importante aprender a comunicarnos, aprender a escuchar, aprender a preguntar y también hablar y ser claros en lo que hablamos. ¿Ok? Es la tercera capacidad. Y por último, y una que me encanta, es que un buen líder desarrolla a su gente. Un líder es generoso, comparte lo que sabe y hace crecer a su gente. Si yo no puedo hacer crecer a la gente, no voy a ser un buen líder. ¿Ok? Y esto es importante porque inclusive la gente que vio que es buen líder también tiene siempre un mentor. Mentorea a muchos, pero también tiene un mentor, alguien de quien aprender, no deja de aprender. Se desarrolla primero a él mismo y sigue su crecimiento y continúa. Todo lo que yo he estudiado no ha sido por tener el título, ni me importa el título, es por seguir creciendo y seguir aprendiendo, porque es lo que me permite también ayudar a otros a crecer. Vean estas 4 características, háganse una evaluación muy rápida de dónde están del 1 al 10, ustedes solos. Pregunten a la gente que está cerca de ustedes y entonces identificarán dónde deben de trabajar más. E insisto, comunicarse no es ser bueno diciendo, sino también escuchando y preguntando. ¿Ok? Yo los dejo ahí para que hagan una pequeña evaluación de dónde están aquí con el tema de liderazgo. Pero también hay algo importante, que son las características de líder. La primera es, no las características, perdón, las responsabilidades del líder. El líder tiene grandes responsabilidades. Primero es que entiende y asume su responsabilidad de líder. Si yo tengo influencia en otras personas, lo tengo que asumir y tengo que ver en quién es. Hay gente que a mí no me reporta a nadie, pero si yo estoy aquí hablando con ustedes, yo tengo que asumir mi responsabilidad de líder y que lo que les diga tenga contenido, tenga un propósito. No puedo decir lo que yo creo o malinterpretar o hacer una interpretación, porque tengo la responsabilidad, porque estoy generando un tipo de influencia en ustedes y la tengo que asumir. Cuando hablo con mis hijas es otra, cuando hablo con mi esposa es otra, y cuando hablo con diferentes personas tengo una responsabilidad si estoy generando una influencia en ellos y la tengo que asumir. Por eso tengo que cuidar mis palabras, tengo que cuidar mis acciones, me guste o no, porque tengo esta responsabilidad. Y un buen líder entiende y asume su responsabilidad. Lidero con el ejemplo. No puedo pedir lo que no doy. Oye, no mientas, oye, no hagas esto, pero yo sí lo hago. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Es difícil ser líder? Claro, pero el pago también es enorme, ver que la gente crece, ver que la gente hace. Y tampoco es que nosotros queramos, sí, dar un mal ejemplo de algo. Pero si yo asumo mi responsabilidad, entiendo que liderar con el ejemplo es importante. Estamos hablando de ser buenos líderes. Tiene un precio, aunque tiene un pago enorme,
por la credibilidad, el reconocimiento que vamos a tener y los resultados, pero hay que pagar el precio. Entonces, cuidado con el ejemplo que damos. Si yo grito, no le puedo pedir a la gente que sea respetuosa con los demás. Si yo les falto al respeto, no puedo pedir respeto. Si yo pido que cumplan con sus tareas y que sean responsables, no puedo pedir responsabilidad si yo no soy responsable. Piénsenlo. Y hagamos una evaluación también ahí. Asumo mi responsabilidad, también califiquémonos. Sí, no, más o menos. Lidero con el ejemplo, la mayoría de las veces sí, no siempre, nunca. Y la tercera responsabilidad, que dice lo mismo, es responsabilidad hacer crecer a nuestra gente. Y vean que es una característica del líder. Esto es lo que dicen los líderes, perdón, lo que me decían los líderes acerca de, oye, ¿qué crees que cuál crees que es la responsabilidad del líder? Tu responsabilidad como líder. Y ellos me decían esto. Y yo 100% lo comparto y lo soporto con teoría. Si yo no desarrollo a la gente, no soy un buen líder. Si yo no hago crecer a la gente, no estoy siendo un buen líder. Y ya vimos qué es lo que hay que hacer. Ser generoso y compartir. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Espero que bien. Pero ahora, ok, Héctor, está perfecto. Ya me hiciste pensar, ya me hiciste un poco de teoría. Ahora dame algo de práctica. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo fortalezco mi liderazgo? ¿Cómo fortalezco mi resiliencia? Vamos a ver un modelito muy simple. Muy simple. Bueno, perdón. Tres comentarios de cómo fortalezco mi liderazgo y mi resiliencia. Aquí faltó también la palabra liderazgo. Yo les doy 3 consejos. El primero es, vamos a hacer una pausa, vamos a reflexionar, a entender dónde estamos y generar la actitud correcta para enfrentar aquello que me preocupa, aquello que me da miedo, la situación, dónde estoy parado, dónde estoy hoy. Porque en la vida todo es igual, dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo construyo el puente. Véanlo así. Y para poder entender y cruzarme a donde quiero, tengo que entender dónde estoy. De qué tan largo, qué tan fuerte tiene que ser ese puente. Entonces, hago esa pausa para generar esa reflexión. El punto número 2 es, creo un propósito, es a dónde voy. Lo ajusto si no lo tenía, lo genero si no lo tengo. ¿A dónde quiero llegar? Con lo que tengo. Oye, es que yo tengo 10, pero necesito 100. Bueno, necesito 90. ¿Cómo lo genero? O es imposible y busco un propósito más ad hoc a la situación, pero muchas veces ni siquiera nos generamos un propósito, vamos caminando sin saber a dónde vamos. Algo corto, conseguir un trabajo nuevo, arreglar mi problema en la empresa, que mi negocio no pierda tanto, o sea, propósitos pequeños que van haciendo propósitos grandes, esas metas que van llevando un propósito. Pero primero hice la pausa para saber dónde estoy y eso me va a ayudar a determinar el propósito que es a donde quiero llegar. Y lo tercero es, hago ese puente, que es, soy proactivo, planeo, acciono y ejecuto de manera correcta para llegar a donde estoy. Así de simple, pero no lo hacemos. La gente exitosa que daba los resultados, que todo esto está basado en estudios que he hecho, es lo que haces. Paran, hacen una pausa, hacen un plan, generan una meta, un propósito y luego ejecutan con excelencia. Y así es un círculo, es una espiral que va subiendo y va creciendo. Y se termina uno y voy con otro. El propósito va cambiando. Las metas van cambiando. Las circunstancias de afuera es lo que me hacen que cambie. Y esa pausa es para entender qué hay alrededor de mí. ¿Dónde estoy yo? Pero ¿dónde está mi entorno también? ¿Cómo está mi entorno? Y entonces ya genero ese propósito en función a lo que hay y después acciono siendo proactivo. Y es una manera ya práctica, 3 tips que si hacemos y los combinamos con lo que hemos visto, van a ver cómo empieza a hacer sentido. Y el coraje es lo que nos va a ayudar para hacer esto. Se necesita ese coraje, esa fuerza de voluntad. Y decía Napoleón Bonaparte que coraje no es la fuerza para seguir. Fíjense qué interesante. Sino seguir cuando no tienes fuerza. Sacar fuerzas no sé de dónde. Me gusta esta frase porque así es. Cuando nos sentimos más derrotados es cuando nos damos cuenta si tenemos o no ese coraje. Porque seguir cuando vamos ganando es muy fácil. Seguir cuando vamos perdiendo con la frustración y todo lo que nos da, ahí se muestra verdaderamente el coraje. ¿Sí? Y ahora sí, les comparto un modelito muy simple para entender y hacer esa reflexión a la que les refiero. Imagínense que están en esa pausa ya y queremos ver dónde estamos. Lo primero que tengo que entender es qué resultados he obtenido con mi actitud. ¿Qué resultados he tenido? No, pues buenos, malos, regulares. ¿Qué he obtenido? Y eso es el tener. ¿Qué tengo? ¿No?
que es lo palpable, lo que yo puedo ver, el resultado. Y después vamos y decimos, oye, pero ¿qué acciones me llevaron a esos resultados? ¿Qué hice para tener lo que tengo? ¿Qué es eso, el hacer? ¿Qué hice? ¿Qué acciones me llevaron a esos resultados? ¿Actué con honestidad, con humildad, con soberbia, ¿cómo actué? ¿Con mucho trabajo, con poco trabajo? ¿Cómo actué? ¿Qué me llevó a esos resultados? Y luego hay que entender del otro lado, del lado izquierdo, que mi estado de ánimo o mi actitud me llevaron a esas acciones que me llevaron al resultado. Entonces, mi actitud me llevó a la acción. Si mi actitud era pesimista, ¿cómo fue mi acción? Igual. Y el resultado, no tan bueno como esperaba. Pero hay algo que determina mi estado de ánimo, que es mi creencia. ¿En qué creo? ¿Estoy con miedo? O sea, creo que nos va a llevar lo peor. Creo que yo no puedo. Creo que todo esto está mal. Porque eso determina mi estado de ánimo y mis acciones y mis resultados. Y a esto se le llama el ser. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy como ser, como persona? Porque eso va a determinar mis acciones y mis resultados. Entonces yo los invito a que usen este modelito para que hagan una autoevaluación también. La idea de aquí es que todos trabajemos, que se lleven tarea. ¿Dónde estoy? ¿En qué estoy creyendo? ¿Cómo es mi estado de ánimo por esas creencias? ¿Dónde tengo que trabajar? Aquí. Arranco en lo que creo, en ver esa oportunidad y no ver el peligro, porque eso determina mi estado de ánimo, mis acciones y resultados. Hace una hora tuve una invitación a un programa de radio de cómo ayudar a conseguir trabajo y les mencionaba que el 50% de la gente que estoy haciéndole coaching ahora está con miedo y así sale a buscar trabajo. ¿Qué creen que suceda? ¿Creen que consiga trabajo con miedo o con preocupación? No, porque su estado de ánimo es de inseguridad, sus acciones son inseguras y sus resultados son malos. Y si llega una persona muy segura, ¿quién contratarían ustedes? A que llega con toda la seguridad, el mismo currículum, un estado de ánimo positivo, sus acciones de seguridad y la probabilidad de que lo contraten es más alto. Entonces, ¿cómo estoy siendo como líder? ¿Cómo están mis creencias? Este es un modelito que se llama OSAR, ¿sí? Observo, ser, hacer o acción y resultado, que es el tener. Entonces, se los dejo para que también hagan ese proceso de autoevaluación. Justamente en el diplomado vamos a trabajar los temas de negociación, mucho basados en el liderazgo, en ser una persona que sabe liderar, porque a final de cuentas es la gestión para hacer una buena negociación, porque en todo lo que hacemos es una negociación, todo. Una negociación de alguna manera es el manejo de un conflicto de forma positiva y siempre hay conflictos chiquitos o grandes. Entonces, mientras mejor líder soy, mejor influenciador soy, mientras más genero influencia, más probabilidades de éxito voy a tener como negociador. Pero hay que trabajar el ser. Aquí está. Vamos a trabajar a ser primero. Vamos a fortalecer a ser para que pueda ser un excelente negociador. Porque por mucha técnica que yo le dé, no va a servir de nada si no tiene la materia prima. Acá, la cabeza para poder enfrentar una negociación. Porque por más procedimiento que le ponga, siempre tendremos que improvisar. ¿Ok? Y con esto, yo les comparto mi frase favorita que determina mi concepto. Nosotros no podemos dirigir el viento, pero sí podemos ajustar la vela. El viento es la crisis. Más o menos, turbulencias o no turbulencias. El viento está ahí, no puedo hacer nada al respecto. Pero yo ajusto la vela para ir a donde yo quiero. No dejar que el viento me lleve a donde quiere. Yo voy a ajustar esas velas a través de fortalecer mis capacidades de liderazgo y entonces obtener los resultados que yo quiero.